¿Qué dice la Biblia sobre llamar padre a un sacerdote? Seguramente han escuchado aquel texto bíblico que dice: no se dejen llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos ustedes son hermanos. Tampoco deben decir padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre que está en el cielo. Mateo 23, del 8 al 9. Y por eso piensan muchos que no deben decir por nada padre a un sacerdote. Leyendo bien toda la Biblia, nos damos cuenta que las Sagradas Escrituras hacen siempre la distinción entre Padre, en mayúscula, como título de honor reservado al Dios único, fuente y fin de todas las cosas, y Padre con minúscula, es decir, el Padre que da la vida humana, o el Padre espiritual. Lo mismo sucede con la palabra maestro. El único maestro con mayúsculas es Dios, pero eso no quita que, aun entre nosotros, llamemos maestro con minúscula a cualquier profesor o maestro carpintero. Es decir, tenemos un Padre y un Maestro, por excelencia, que es Dios, un Padre y un Maestro, en letra grande, que es Dios único, y nadie puede apropiarse de ese título. Ahora bien, entre nosotros puede haber muchos padres y maestros, en cuanto que participamos de alguna manera de la paternidad y de la maestría de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del nombre de Padre? La Biblia nos dice claramente que Dios es el único Padre y Maestro. Dios es el único Padre, fuente y origen de todas las cosas. Dice el apóstol: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre. El Padre Dios hizo todas las cosas y nosotros existimos con Él. 1 Corintios 8:6. Según este texto bíblico, está claro que no debemos dar ese título divino a nadie más que a Dios. Es el Padre y Maestro por naturaleza. En Él está el origen del bien, de la vida y de toda sabiduría. Veamos el contexto de la frase de Jesús. En el Evangelio de San Mateo capítulo 23, en un largo discurso, Jesús acusa a los fariseos y a los maestros de la ley, porque a ellos les gustan mucho los títulos de honor. Se consideran autorizados para interpretar la ley de Moisés como quieren. Les gusta llevar en frente y en el brazo partes de las Sagradas Escrituras. Quieren que la gente los salude con todo respeto en las calles y que les llamen maestros. En este contexto, que Jesús les dice: pero ustedes no deben hacer que las gentes les llamen maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro, que es Cristo, y no llamen ustedes Padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. El que es el mayor de ustedes, sea el que sirve a los demás, porque el que se hace grande será humillado, pero el que se humilla será hecho grande. Queridos hermanos, está muy claro que Jesús no quiere que demos títulos de honor a ningún miembro de la comunidad, pero no debemos pensar que Jesús quiere terminar con toda autoridad entre nosotros, sino que pide que haya responsables en la comunidad de los creyentes, que sirvan con mucha humildad al pueblo, y que su autoridad no debe opacar la del único Padre Dios. Lo que importa en realidad no es el título que se da a los responsables de la comunidad, sino el servicio humilde que prestan. Y para expresar este servicio de paternidad espiritual es que desde hace siglos el pueblo llama, por acomodación, padres a los sacerdotes. Jesús llama a Dios mi Padre. Jesús, en su condición del Verbo encarnado como hombre, se define como el Hijo único del Padre por naturaleza. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre. Nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo ha querido dar a conocer. Mateo 11:27. Estos textos bíblicos nos hacen ver que hay una relación íntima y única entre el Padre y el Hijo. Jesús es el único que puede llamar Padre con propiedad a Dios. Él es su Hijo por naturaleza. Ahora bien, nosotros también llamamos a Dios nuestro Padre, ya que por el poder del Espíritu Santo somos hijos de Dios. Jesús es Hijo por naturaleza, nosotros somos sus hijos por adopción. Dios es el Padre único, fuente y fin de todas las cosas, y nosotros no debemos dar a nadie este título divino. Esto es lo que quería decir Jesús en su discurso contra los fariseos y los maestros de la ley, que se apropiaban de títulos divinos. Pero Dios no quería decir ni que los hijos no llamen padre a su papá, ni que en la comunidad cristiana los fieles no puedan llamar padre a su sacerdote. El texto también dice: no llamen maestro a nadie, porque uno solo es vuestro maestro. Cierto que Jesucristo es el único maestro, fuente de toda la verdad y sabiduría,
pero Dios no se opone a que llamemos maestro, por participación, a un profesor o a un maestro. El argumento es idéntico. Entendidas así las cosas, ni la palabra padre ni la palabra maestro son títulos exclusivos de Dios, sino que por acomodación los aplicamos a las personas. Y así es que tanto la palabra padre como la palabra maestro forman parte del lenguaje común y corriente que empleamos a diario para conversar y para entendernos. En consecuencia, un hijo puede llamar padre a su papá, o a su padre espiritual o al sacerdote, y puede llamar maestro a su profesor y al maestro. Y las mismas Sagradas Escrituras no tienen ningún problema en usar estos nombres. Jesús mismo dijo: honra a tu padre y a tu madre, Lucas 18:20. Y el apóstol Pablo lo repite varias veces: hijos, su deber como creyentes es obedecer a sus padres, porque esto es justo, Efesios 6:1. Si el apóstol los llama hijos en la fe, significa que los hijos igualmente lo pueden llamar padre, en Colosenses 3:20 y Timoteo 1:2, según la interpretación de los evangélicos, que no paran de sacar textos bíblicos fuera de su verdadero contexto. Tampoco podríamos llamar maestro a nadie, ya que en la misma cita bíblica en Mateo 23 del 8 al 9, Jesús nos dice que no se dejen llamar maestro, porque un solo maestro tienen ustedes. Y sin embargo, todo el mundo llama maestro al carpintero, al albañil, etc. Y a nadie se le ocurre decir que va en contra del Evangelio. Toda autoridad en la Iglesia debe fundamentarse en la fraternidad y en el servicio a Dios y a los hermanos. El que enseña y dirige la comunidad también es un hombre pecador, no debe sentirse como los grandes del mundo, sino que debe ser un amigo, un hermano, un padre y un servidor en Cristo Jesús. Así que referente al nombre de hermano, o padre, o pastor, lo recordamos una vez más. Lo que importa es el espíritu con que se dice más que la letra. ¿No dijo acaso el apóstol: la letra mata, pero el espíritu da vida? 2 Corintios 3:6.